Odontología en la primera. A lo largo de la vida, nosotros como odontólogos utilizamos... todo el tiempo anestesia local para producir pérdida de sensibilidad del lugar donde nosotros vamos a hacer un tratamiento. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos anestésicos en pacientes que tienen problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas inclusive de anemia, se utiliza un tipo de anestesia. Cuando vamos a hacer alguna intervención quirúrgica, nosotros, por ejemplo, utilizamos anestésicos con vasoconstrictor. ¿Utilizamos para qué? Para cerrar esas terminaciones de vasos sanguíneos. En todo caso, la anestesia utilizamos en todo. Pero, ¿podría haber algún problema? El tema de hoy, parestesia dental o pérdida de sensibilidad dental. ¿Qué es lo que pasa? En el cuerpo existen miles y miles de neuronas, existen muchas terminaciones nerviosas. Se habla de 43 nervios, 12 que salen del cerebro, 12 pares. Y entonces nosotros trabajamos en un entorno. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa el nervio trigémino, aquel nervio que tiene 3 fibras grandes. Uno de ellos es el oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior. ¿A quién no le ha pasado en algún momento cuando nosotros hacemos una intervención, de repente se quedaron con el lugar anestesiado y por mucho tiempo, ¿qué es lo que pasó? La persona comenzó a sentir miedo, temor y obviamente no sabe qué hacer en el momento. Entonces, mire, nosotros trabajamos con estas terminaciones que denominamos nervio dentario inferior. Hola, Iraís, ¿cómo estás? ¿Alguna vez te hemos anestesiado? ¿Cuánto tiempo te ha durado la anestesia? Sí, me han anestesiado, doctor. He llevado diferentes tratamientos que han requerido de justamente la anestesia. Pero en mi caso, doctor, quiero comentarle que no ha sido mucho tiempo. Me imagino que ha sido un aproximado de 2 horas. Y bueno, ya después de eso dejé de sentir esa sensación de adormecimiento u hormigueo. Pero he escuchado casos donde hay personas que les dura días, doctor, que no pueden trabajar, no pueden hablar y tienen una incomodidad bucal precisamente por el colocado de la anestesia. Así es, muchas personas tienen miedo a la anestesia. Hoy queremos hacerle una demostración práctica y queremos decirles que esto no es nada de otro mundo, pero queremos hacerlo en vivo, queremos colocar anestesia con Iraís. ¿Qué es eso, doctor? Esto es anestesia, Iraís. En algún momento le comentó esto Cintia, le comentó esto tal vez Milenka, que vamos a colocar anestesia en la boca. No me dijeron nada, doctor. No sé si estoy preparada por para favor, la una anestesia. Silla. Porque ¿Tienes alguna actividad después? Tengo grabaciones, tengo que ir a un almuerzo muy importante, doctor, así que no sé qué tan bueno sea el colocado de la anestesia. El problema tal vez que usted va a sentir es que no va a sentir a este nivel, no va a poder hablar muy bien. Y yo pregunté esto a Milenka y me dijo, sí, no hay ningún problema porque va a dirigir Oscar. ¿Será? ¿Tenemos algún problema? No. Mile, ¿se puede? Pero hagamos la prueba, Iraís. Esto es algo sencillo, esto va a demorar apenas minutos. ¿Y cómo se aplica la anestesia? Esto se coloca en la boca. En la boca, sí, tal cual lo hacemos. Así es. ¿Está preparada? No, tengo miedo, doctor, no sé qué tan bueno sea. ¿Cuánto tiempo aproximadamente duraría? Esto va a durar unas 2-3 horas que usted no va a poder mover muy bien la boca. No voy a poder trabajar, doctor. Exactamente. Creo que no. Bueno, no, bueno, entonces dejemos todo esto momentáneamente. Más bien, hagamos otra cosa. Claro, traigamos al modelo acá y de acuerdo a eso veamos qué es lo que pasa cuando nosotros colocamos anestesia. Mira, Iraís. Hay ese temor, doctor. En mi caso, por ejemplo, yo me animo a ponerme la anestesia, pero sin embargo hay dudas, ¿no? Mira, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros, por ejemplo, colocamos anestesia, lo hacemos en diferentes momentos. Por ejemplo, a ver, si yo tengo una caries pequeña y de repente esa caries llega a este nivel, yo no requiero anestesia porque a este nivel no existe terminaciones nerviosas. Pero si yo tengo una caries y de repente esta caries llegó un poco más profundo, ¿no? Ya se encuentra con terminaciones nerviosas. ¿Por qué? Porque prácticamente hay pequeñas ramificaciones que van a transmitir el dolor. Claro. ¿Y quién va a soportar un tratamiento donde hay dolor? Entonces yo aquí sí requiero un tratamiento en base a anestesia local. ¿Qué pasa si mi diente tiene un problema y hay que hacer un tratamiento de conductos? Necesito, en todo caso, anestesia. Más anestesia. ¿Qué pasa si mi diente está totalmente mal, destrozado, ya no tiene solución y de repente esto va a ser extracción? Necesito anestesia local. Ahora, ¿cómo se coloca la anestesia local? Mira, generalmente nosotros agarramos
un cartucho. Existen diferentes tipos de cartucho para pacientes que van a demorar poco tiempo y mucho. En todo caso, si el tratamiento es sencillo, ¿qué es lo que se hace? Mira, nosotros, por ejemplo, esto es algo real, nosotros damos la anestesia y colocamos, por ejemplo, anestesia para trabajar todos los dientes de abajo, más o menos a este nivel. Mire, esta es la mandíbula. Esta ¿no, es la doctor? mandíbula. Ya. Esta es la mandíbula y esta es una terminación nerviosa. Nosotros utilizamos acá anestesia y depositamos, mire, alrededor del nervio. Generalmente nosotros cuando hacemos esto no tenemos ningún problema. ¿Qué va a suceder? Esto se va a reabsorber, obviamente, el anestésico. Entonces, a este nivel vamos a producir anestesia, no va a sentir el paciente ningún tipo de dolor. Pero ¿qué sucede en odontología? Sucede que nosotros cuando colocamos, por ejemplo, anestesia, por casualidad, de repente le pusimos al nervio. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué va a suceder? Lamentablemente este nervio va a tener un problema. Se adormece. Se adormece. Pero el adormecer, y cuando justo le dimos a una terminación nerviosa y este tronco, obviamente esto va a demorar tiempo. Este nervio se va a inflamar. Obviamente para solucionar necesitamos un desinflamante. Wow. Aparte necesitamos un medicamento específico para aliviar el dolor de un nervio. Entonces, a veces el paciente no siente sensibilidad y le coloca anestesia por aquí, anestesia por allá, por acá, por todo lado. Eso es una mala práctica, doctor. En Es todo algo caso, que no se debería hacer. En todo caso puede ser porque el paciente no responde fácilmente al efecto o el paciente está ansioso, está nervioso. Entonces, un paciente que viene a consulta, ¿qué tiene que hacer? Ir relajado de la forma más tranquila para someterse a un tratamiento quirúrgico o un tratamiento ambulatorio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto pasa, obviamente el nervio está como que paralizado. El paciente no siente que el labio está caído, ¿no? El paciente no siente sensibilidad. Entonces, ¿qué sucede? El paciente se asusta, tiene miedo y dice, ¿ahora qué hago? Porque no lo siento mi labio. Hay medicamentos que van a ayudar, como por ejemplo desinflamantes, algunos medicamentos que van a ayudar a aliviar el dolor y otros medicamentos que van a producir nuevamente de que este sistema motor, el sistema sensitivo de lo que son los nervios, nuevamente vuelva, ¿no?, a cumplir su función. Entonces, cuando se colocan esos medicamentos, nuevamente va a haber una funcionalidad normal de todo lo que es la transmisión de los nervios. ¿Tuvo algún caso donde la anestesia duró más de 2 horas, 3 horas, incluso 6 horas quizá? Mira, ¿o en qué caso se registra esta situación? Cuando un tratamiento es muy complejo, hacemos una cirugía de un tercer molar. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando hacemos una cirugía de un tercer molar, de repente el odontólogo o la odontóloga dice, esto es fácil y sencillo, hay un tercer molar que hay que extraer. Yo no hago una planificación. ¿Qué hago, Iraís? De repente yo digo, esto es fácil y sencillo y lo voy a hacer en un 2x3. ¿Qué es lo que hago? Agarro la pieza dentaria y hago una extracción. Y cuando hago una extracción, mira, ya no funcionan las terminaciones nerviosas. Es prácticamente hemos cortado un nervio. Simplemente, ¿por qué? Lo hemos hecho porque no hemos hecho una buena planificación. Claro. Entonces, hoy en día, Iraís, no solo la radiografía es un medio de diagnóstico, sino también una tomografía. Entonces, para evitar este problema, ¿qué es lo que se hace? Una planificación. Ahora, ¿qué sucede cuando hay este problema? ¿Qué pasa con el nervio? Generalmente, el paciente acude a un neurocirujano. El neurocirujano va a tratar de solucionar este problema. Va a tratar de hacer una microcirugía para tratar de unir esas terminaciones nerviosas. El resultado no es 100% favorable. Lamentablemente eso puede acabar en que sea un problema de por vida, Iraís. ¿Cuáles son los riesgos de una anestesia local, doctor? ¿Existe? Mira, cuando se coloca anestesia local generalmente dura unas 3-4 horas y esto pasa, no tiene ningún problema. Por lo general no hay ningún problema. Pero si de repente por casualidad se colocó en lugares cercanos, el paciente no siente por 1, 2, 3 días, esto va a pasar. Esto es algo momentáneo. Pero donde deberíamos preocuparnos es cuando ha habido una ruptura de la terminación nerviosa. Entonces vámonos por allá, Iraís. Claro mira, que sí. ¿Qué es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en una tomografía? En una tomografía, por ejemplo, nosotros vamos a ver en diferentes dimensiones, ¿no? Por eso es importante hoy en día, no solo es la radiografía. Hoy en día necesitamos una tomografía. En una tomografía usted va a ver a la pieza dentaria de esta forma, en diferentes dimensiones. Mire cómo estaba un nervio, ¿no?, dentro de un diente. Y si yo hago de la forma más sencilla y fácil, ¿qué voy a hacer? Voy a extraer. Pero mira, Iris, permíteme por acá. Acá, por ejemplo, vemos una radiografía. En esta radiografía, esta parte blanca que se ve acá es el nervio. Ya. De repente yo digo, mi tercer molar está
está cerca, pero no tiene compromiso con lo que es el nervio, y yo decido hacer la extracción, podría cometer un error. Va a afectar el nervio. Y esto es lo que pasa, Iraís. Mira, la radiografía es similar a esta maqueta. Entonces, el nervio está por el medio del diente, está doctor, por el medio. por la encía. Cuando yo tengo dudas como la radiografía y veo que el nervio tiene compromiso con el diente, ¿qué es lo que hago, Iraís? Pido una tomografía. Una tomografía me va a dar estas dimensiones, me va a dar todo esto, me va a mostrar el diente real, ¿no? Realmente cómo está el nervio. Ahora, ¿qué pasa, Iraís, si de repente yo hago la extracción, ¿no? Hago la extracción a lo loco y digo, no, esto es fácil y sencillo, agarro el diente y de repente, ¡pum! Uy. Esto va a pasar. Extraemos el diente, pero... Extraemos el diente, lastimamos y pero podemos... el nervio. Exactamente. Y poder corregir esto es un problema. ¿En qué Por eso, afecta en cuanto a la función, doctor? ¿Qué pasa cuando el nervio está lastimado mira, o se parte? hay problemas de sensibilidad. Esto significa que a este nivel el paciente lo va a tener, como le decía, con la cara caída. ¿No? El paciente no va a sentir, inclusive va a haber hormigueo, va a ver como estuviera quemando todo ese lugar. Wow. Entonces, una mala planificación de un tratamiento en el campo de la odontología puede traer consecuencias. Pero si nosotros hacemos una buena planificación, no vamos a tener ningún problema. Si colocamos anestésico en el lugar adecuado, no vamos a tener un problema. Si el paciente viene tranquilo, sin ningún problema, el paciente no es un paciente ansioso, nervioso, no va a haber ningún problema. No es para tener miedo. Cuando deberíamos tener miedo es cuando se hace una mala planificación. Y para eso existen los exámenes complementarios como la radiografía o la tomografía. Doctor, muchísimas gracias. Realmente un tema interesante que nosotros como pacientes debemos conocer antes de aplicarnos anestesia. Gracias, doctor, por su visita. A ti, Iraís. Amigos, nosotros continuamos con más de La Primera.